Vive conectado con BBM BlackBerry de Claro. Johnny Walker, celebrando tus pasos de progreso. Keep walking. Chevrolet Traverse tiene todo lo que buscas y mucho más. Conócela en chevrolet.com.pe. Buenas noches, soy Juan José Garrido Queclin y esto es Rumbo Económico. Esta noche tenemos un gran programa, estaremos con Julio Lira, director periodístico del diario Gestión, para hablar sobre las perspectivas del 2013. Luego estaremos con el ex canciller Francisco Tudela para hablar sobre los orígenes de la crisis de institucionalidad. Don Julio, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo Bien. estás? Bueno, para empezar quisiera preguntarte cuál es tu opinión respecto al 2013. ¿Cómo crees que se viene el 2013? Bueno, el 2013 se presenta como un año que puede ser tan bueno como el 2012. Esperamos que sea mucho mejor, no solo en términos de las cifras de crecimiento, de reducción de la pobreza, sino también en términos de avanzar en las reformas, algunas de las cuales se han iniciado el año pasado y que este año se tienen que implementar, pero también dar pasos en otros temas que son cuellos de botella, por ejemplo, el tema de infraestructura, no me refiero solo a la vial, sino al tema energético, el tema del servicio civil del Estado, que es un debate que se va a iniciar en este verano, y también en la recuperación de algunos sectores. Hoy día han dado a conocer las cifras del INEI sobre el crecimiento de la economía, 6.8, bastante bueno, superior a lo que esperaba el mercado, pero todavía hay tres actividades que no marchan al mismo ritmo, caso la minería, como ya sabemos, la pesca y también algo de hidrocarburos. Muy bien, la mayoría de analistas tenemos una opinión formada en base a la información que recibimos, básicamente lo que nos puede brindar el INEI, el MEF y alguno que otro run por ahí, pero un director periodístico siempre está con los runrunes, está muy al tanto de la coyuntura y tiene entonces mayor información para poder ver no solo el bosque, sino además cada uno de los árboles. ¿Cuál sería su balance del gobierno actual desde el punto de vista económico, del manejo de la política económica? Bueno, cuando se inicia este gobierno, como todos bien sabemos, había muchos temores, ¿no? Por lo que había sido la campaña, sobre todo en la primera vuelta, ¿no? Sin embargo, la designación de dos funcionarios claves que resultaron ser tanto el presidente del Banco Central, que recayó para que continúe Julio Velarde, como de Luis Miguel Castilla en el Ministerio de Economía, ¿no? Fueron las primeras señales de que no iba a ser tanto como se pensaba en la primera vuelta, ¿no? Con el devenir de estos 2 años, porque en julio de este año el gobierno del presidente Humala cumple 2 años, ¿no? Creo que hay cosas que se han mantenido, ¿no? De manera importante, los pilares de la política económica, la necesidad de continuar abriendo la economía, me refiero a los acuerdos de libre comercio, ¿no? Y también en este énfasis que se ha dado a la política de inclusión social, ¿no? Pero hay temas que todavía siguen siendo, que están en el lado del pasivo, ¿no? El avance en lo que es inversión pública todavía es muy lento, y no me refiero solo a la ejecución del gasto, sino también a considerar en términos de eficiencia, ¿no? Y de la calidad del gasto mismo. No se trata solo de ejecutar el 100% de lo que está presupuestado, sino también que sea con calidad. El retraso en infraestructura, de lo que mencionaba en la primera parte, me refiero a la energía. El año pasado se discutió durante casi todo el año, ¿no? La construcción de este famoso gasoducto del sur. Finalmente se presentaron hasta 2 ideas, ¿no? Ahora estamos en la última, ¿no? Se cuestionó mucho la participación de Petroperú, ¿no? Con razón, y al final estamos para llevar a cabo esta idea incorporando no solo a Petroperú, sino también a Electroperú para que pueda ser viable el proyecto, y aún todavía no sabemos cómo se llevará a cabo, ¿no? Siendo un proyecto importante, ¿no? Hay esta todavía intención, ¿no? Estos rezagos de, por ejemplo, darle mayor peso a las empresas estatales, ¿no? Pese a la experiencia que se vivió en la década de los 70 y de los 80, ¿no? No muy buena. No buena, por cierto, ¿no? De alguna manera, la salida de Humberto Campodónico de Petroperú, ¿cree usted que podría estar de alguna manera dirigiendo la sensación que eso ya no va a ocurrir, que el Estado ya no va a tratar de intervenir digamos, como empresario? No necesariamente, porque creo que
en el objetivo del presidente, ¿no? Y las ocasiones en las cuales lo ha mencionado es de fortalecer las empresas públicas, ¿no? O sea, todavía hay una intención pero más creo en la mente en el propósito de hacerlo, pero no se ha pasado a la acción, ¿no? Había este proyecto cuando se inició su gobierno de crear una línea aérea de bandera nacional, ¿no? Que después se descartó de lado, ¿no? Y lo que se quiere es dar, sobre todo a las empresas que este viejo concepto de la década del 70 estratégicas, ¿no? Un mayor rol, ¿no? Caso Petroperú, caso Electroperú también, ¿no? Sin embargo, la salida del señor Campónico pareciera indicar, ¿no? Que pudiera haber un cambio, ¿no? Pero cuando vemos los hechos y en la primera sesión del nuevo directorio aprueban la incorporación de este lote de 64 de esta compañía Talismán que se ha ido con el propósito que siempre estuvo en la gestión del señor Campónico, ¿no? Que Petroperú no solo fuera refinera, sino también volviera al tema de la explotación y quizás en el futuro, como él decía, a la exploración, ¿no? O sea, esa idea todavía permanece. Creo que en el Ministerio de Economía obviamente no se comparte esa idea, ¿no? Pero ahí está, ¿no? En ciertos sectores todavía del gobierno y de mandos medios, ¿no? Y también en la voluntad, al parecer, a veces del propio presidente de la República. Algo indiscutible de lo que va del gobierno es que se han mantenido la gran mayoría de las instituciones económicas que se reciben del anterior y de los anteriores gobiernos, ¿no? Caso la independencia del BCR, que los mercados funcionen mayoritariamente libres, que el tipo de cambio fluctúe dentro de una banda, ¿no? Y algunas otras. Sin embargo, al final de cuentas, como sabemos y ya nos ha contado la historia, mucho depende de qué tiene el mandatario en la cabeza, ¿no? Y exacto. Si hay un propósito de intervenir, pues poco a poco van a irlo haciendo. Y efectivamente hay algunos indicios de ello, ¿no? Lo que hace, por ejemplo, la Superintendencia de Banca y Seguros, que ha ido generando mayores regulaciones, como acabas de mencionar, el avance en Petroperú. ¿Hacia dónde crees que deberíamos de observar los próximos 3 años y medio? ¿Hacia dónde crees tú que va a ir el gobierno en los próximos 3 años y medio? Bueno, hay algunos temas de intervención, ¿no? O de cómo se han diseñado las reformas, ¿no? En las últimas 2 o 3 semanas hemos vivido la experiencia y el debate de la reforma del sistema privado de pensiones, ¿no? Con un rol muy importante que está jugando la Superintendencia de Banca, ¿no? Una reforma necesaria, pero quizás la manera como está llevando a cabo con muchos problemas. ¿No? Exactamente, ¿no? Por ejemplo, la permanencia todavía de la ONP, sabiendo todos los problemas, porque el ministro de Economía dice, bueno, sí se pueden superar, pero en 30 años, ¿no? El problema está que mientras se supera el problema, el mantener viva la ONP significa destinar una parte del presupuesto a esa institución. El otro tema tiene que ver cómo se enfrenta la competencia bancaria, ¿no? Estas medidas que se han dado de comisiones al final han resultado totalmente insuficientes, porque los bancos lo que han hecho es las 4 comisiones, ¿no? Que les han retirado, las han compensado por otras comisiones, ¿no? Finalmente el efecto de lo que sería llegar por un deseo de intervención no se logró. Después está esta intención de reactivar la ley del trabajo, ¿no? La semana pasada aplaudíamos y muy bien el avance que ha logrado la SUNAT de incorporar 600.000 nuevos contribuyentes, ¿no? Pero de esos 600.000 nuevos contribuyentes que se han incorporado el año pasado, que tienen RUC, casi un 70% correspondía a contribuyentes que eran trabajadores de 4ª categoría, ¿no? Por las dificultades que tienen todavía muchas empresas del país para asumir los costos laborales que significa incorporarlos, ¿no? A planilla, ¿no? Y ahora se habla de la necesidad de reactivar el debate de la ley de trabajo, ¿no? Que es también un tema que obviamente cuando está creciendo el empleo, ¿no? Cuando hay menores tasas de desempleo, ¿no? Quizás no ayuda mucho, ¿no? A la intención que puedan tener los empresarios de contratar más trabajadores. Correcto, y habría que tener presente que la legislación laboral es uno de esos factores críticos que pueden facilitar que el Perú salga de esta trampa de ingresos medios o que nos haga permanecer ahí como tantos otros países, ¿no? Exacto. Muy bien, Julio, te agradezco muchísimo por Muchas la visita a ti. Y esperamos tenerte de nuevo en el programa para seguir hablando. Encantado nos han quedado de algunas cosas en el participar. tintero. Muchas gracias. Gracias.
Bien, vamos a una pausa, regresamos con el ex canciller Francisco Tudela para hablar sobre las instituciones, un tema extremadamente interesante. Regresamos.